anterior, que fue el miércoles antes pasado, ¿no es cierto? Comenzamos a hablar y hoy día ya finalizo mi parte, mi ciclo, y quedó algo pendiente, quedó algo pendiente. Me gustaría que rematemos, por así decir eso, y avancemos con lo que sería la sesión del día de hoy. Voy a ir a buscar, lo tenía listo, pero aquí está. Súper. Compartir pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿no es cierto? Pueden ver ahí la proyección. Yo lo voy ahí. Los voy a ver a ustedes, que para mí es muy importante verles. Ahí estamos. Bueno, ahí se siguen sumando, siguen teniendo camaritas. Muchas gracias, gracias por... Como decía la otra vez, este es como el típico, siéntese más adelante en la iglesia, en el culto. Ahora en Zoom enciendo su cámara. Bueno, principios de la homilética fue lo que hablamos la primera sesión. ¿Ya? Ahí, bueno, a modo de repaso, ¿no es cierto? Hablamos un poco acerca de esto que es tan importante, ¿no es cierto? Que confluye en lo que es la predicación, la proclamación, que es la integración teológica y la pastoral. La teología y la praxis, por así decirlo, o el conocimiento y la experiencia. Hablamos un poco ahí de manera superficial la importancia de nuestra vida, de involucrarnos, ¿no es cierto?, de ser parte, de caminar, de acompañar. Como dije en algún momento, el ministerio tiene rostro, ¿no es cierto? Y al decir eso estamos asumiendo de que no estamos sirviendo a una entidad, a una organización, a una institución, a algo inmaterial, sino que servimos, proclamamos a personas, en el cual detrás de cada rostro, ¿no es cierto?, hay realidades, hay contextos, procesos, en fin, experiencias. A considerar, ahí repasamos un par de palabritas que siempre me gusta revisar el significado de las palabras, nos sirve para tener plena conciencia, ¿no es cierto?, mayor conciencia acerca de lo que hacemos. Pasa de que nos habituamos tanto a un diálogo, a una cultura, por así decir, que muchas veces como que perdemos un poco el sentido acerca de palabras que son tan importantes. De hecho, en la sesión de hoy día vamos a hablar un poco acerca de eso, que creo que es muy necesario. Me pasa de que ves que hablamos de homilética, siempre me queda ese gusto, ¿no es cierto?, de que falta algo que es fundamental, y es alinear un par de conceptos. Eso va a ser algo que vamos a hacer ahí ya en la sesión una vez finalizada esto. Hablamos de tipos, estructuras, los pasos para la preparación del sermón, ¿no es cierto? Hablamos de este punto de contacto, la explicación, la interpretación, la estructura del sermón. Ahí vimos rápidamente también los que son de tipo temático, textuales, expositivos. Como decía, los sermones se definen de acuerdo a su estructura. Y vemos aquí algunos rudimentos importantes acerca del sermón. El título, el texto, el tema, el área, el propósito. Yo siempre resumo esto, y como digo, como les decía esa vez, hay muchos escritores que se enfocan a ciertas áreas dentro del sermón. Y hay quienes dicen, no, el título es lo más importante, no, el texto. Todo en el sermón es importante, todo, el texto, el título, el desarrollo, la introducción, la conclusión, y de hecho como consejo, como tips, por así decir, les diría, y se los vuelvo a repetir, cuando preparen un sermón, cuando comiencen a desarrollar un sermón, dedíquense al sermón por partes. ¿Qué quiero decir? No sé, la idea es lo más importante. Bueno, la idea. Si es necesario dedicar un día a tener esa idea, a conectar, a masticar, a tratar de esbozar una idea, háganlo. Y ojo, aquí no lo estoy hablando, no lo estoy diciendo de algo que como pastor yo no practico, trato de practicar y lo hago. O sea, en la preparación de un sermón, si bien tú ya vas adquiriendo la práctica y tomas un versículo, puedes desarrollar algo. De hecho, ayer ayudaba a mi esposa en el estudio ahí de teología a hacer un par de sermones que tenía que hacer, y claro, un versículo y desarrollar ahí los puntos, pero a la hora de proclamar, porque es para una tarea, era un trabajo, pero a la hora de proclamar, a la hora de entregar un sermón, una palabra, compartir una palabra a la congregación, a personas,
rostros, vidas, contextos, eso demanda una preparación. Y en mi caso, pese a todo lo que puede significar la vorágine, ¿no es cierto?, del día a día, las responsabilidades, no solo se puede decir que soy pastor, también soy esposo, soy padre, tengo a mis papás en una etapa y contexto bien complejo, hago clases en otro seminario, tengo otra invitación, otras cosas, o sea, como todo el mundo. Aún así, para la elaboración de un sermón, trato de hacer esto que le estoy compartiendo. La idea. Un día puedo estar ahí pensando, viendo la idea hasta que tengo la idea. Luego, con la idea desarrollo el título. Si me demoro 2 horas, o 1 hora, o 40 minutos, no sé, en el título, el título. La introducción. Si te demoras 1 hora en una buena introducción, dedícate 1 hora. Ya al otro día quizás te dedicas al desarrollo, y así. Ahora, al final, se te va todo mezclando y van surgiendo ahí de manera más fluida las ideas, las formas, las conexiones. De repente no es necesario dedicarse, no sé, la introducción ya el título te la da, pero piénsenlo en bloques, ¿ya? Cada parte es importante. El título, el texto, el tema, el área, el propósito, ¿ya? Tipos de sermón. Esto no lo alcanzamos a ver, solamente lo nombramos, aquí quedamos. Existen diferentes tipos de sermones. Aquí vamos a ver algunos. Lo que se llamaría un sermón enunciativo, aquí lo vamos a explicar bien, que como dice ahí, el cual debe presentar un argumento base, un sermón enunciativo. Sermón pragmático, no sé si ahí quiere ir anotando o sacando pantallazos, se plantea un misterio y este se debe resolver. Estamos hablando de tipos de sermones. Tenemos el sermón narrativo. Este trata de contar o relatar una historia y desarrollarla. Aquí vamos a ver ya en detalle estos tipos de sermones. Sermón integrador. El sermón integrador se compara, este es el último que vamos a ver, se compara a cantar una canción, implicando los procesos de preparación de estas, sus acordes, melodías. Es como todo lo que requiere la preparación de una canción, la melodía, la letra, en fin, los acordes. Eso sería un sermón integrador. Sermón visionario. Pinte un cuadro, al igual que un pintor va desarrollando su arte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de sermón que vamos a ver ahora. Sermón enunciativo. Dice, ahí no sé si logran ver bien, formule un argumento. Entre las formas primarias del sermón, la más común es el sermón enunciativo. Los predicadores enunciativos presentan argumentos a favor del evangelio, quizás con olor, ¿no es cierto?, tintes apologéticos, buscan validar, fundamentar lo que se está enseñando. Los predicadores enunciativos presentan argumentos a favor del evangelio, así como un abogado, ¿no es cierto?, delante de un juez. El predicador arregla los datos y pone el caso delante de las personas de la manera más convincente posible. Es como en alguna parte del sermón o gran parte del sermón se dedica a entregar argumentos, bases, fundamentos bíblicos, así como un abogado delante de un juez. El sermón es enunciativo en orientación, lo que equivale a decir que las ideas del sermón se ofrecen más que se descubren. Es como que da la tarea hecha, por así decir. Trata de evitar ese proceso reflexivo de parte de quien oye y de descubrir qué es lo que quiere decir. No sé si a usted le ha pasado que hay predicadores que parten hablando de algo o el título anuncia algo y comienzan a desarrollar, toman un texto, pero usted es como que no logra conectar con lo que, dónde quiere ir. Es como que está cocinando algo, está preparando algo, hasta que en un punto llega a decir o desarrollar la idea y ahí como que a uno se le unen toda la idea y dice, mira, a esto es lo que quería llegar. O sea, no lo pude pillar nunca hasta ese momento. En este caso no. En este caso se presentan, ¿no es cierto?, las bases, los argumentos. Lo que vale decir que la idea del sermón se ofrece más que se descubre. Tiene
una forma cognitiva, lo cual significa que su interpretación es más lógica que emocional, ¿no es cierto? Debido a que se entregan los argumentos. Aquí hay un pequeño, ¿cómo decirlo?, gráfico, quizá, o punto de referencia. Hay un ejemplo también. De hecho, John MacArthur, el pastor MacArthur, no sé si lo ubican, él es como un representante de lo que sería el sermón enunciativo. Le aconsejo, busque predicaciones de MacArthur, eh, teniendo en cuenta esto que estamos hablando y trate de unirlo, ¿no es cierto?, con la manera que él tiene de predicar, en el cual, en un punto, ¿no es cierto?, está la cognición que tiene que ver con el pensamiento de la persona de quien está oyendo, perdón, y la deducción. Entre ambos, ¿no es cierto?, ni cargado para uno ni cargado para el otro, estaría lo que sería el sermón enunciativo. Es como que se maneja en esas dos áreas, ¿no es cierto? Pero es el que predica quien entrega, ¿no es cierto?, los datos importantes, entrega las bases, los fundamentos, el argumento. Eso sería un sermón enunciativo. ¿Estamos? Aquí les queda tarea, porque de cada ejemplo que voy dando, la tarea es que usted vaya buscando y vaya escuchando. Dese el tiempo de escuchar predicadores, diferentes predicadores, y tratar de analizar con lo que usted va aprendiendo, tratar de ir conectando lo que va aprendiendo con lo que puede desprender del predicador. Sermón pragmático. Entre la cognición y el hacer. Rick Warren, el pastor Rick Warren de esto, La Iglesia con Propósito, ¿sí? Vida con Propósito, es un pastor ejemplo en lo que sería un sermón pragmático. No sé si usted ha escuchado predicaciones de MacArthur y de Warren, puede quizás ya vislumbrar, ¿no es cierto?, las diferencias y de lo que estamos hablando, lo que sería un sermón pragmático. Aquí es distinto. Resuelva el misterio, se podría decir. El sermón pragmático es la manera preferida de predicar en las iglesias que comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XX. O sea, es una manera contemporánea, por así decir, distinta de la predicación. Quizás, no sé, es bueno lo tengo en consideración. Esto del sermón, de la predicación, no es algo nuevo, no es algo que nosotros a esta altura de la historia del cristianismo hemos desarrollado. Esto es algo que viene, o sea, ya lo que hacían los profetas, ¿no es cierto? Ellos anunciaban, proclamaban, hablaban de parte de Dios. Es algo que siempre ha estado presente en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo de Dios. Se puede decir que ya en la época de Jesús, ¿no es cierto?, tenemos esta continuación. Si usted estudia un poco acerca de historia de la predicación, del desarrollo del sermón, hay varios autores que hablan acerca de eso y no tenemos el tiempo para haberlo desarrollado, pero es bueno estudiar un poco históricamente cómo ha ido evolucionando y cambiando algunos aspectos que se han ido sumando a lo que es este arte, este loco arte, como dice la sesión del día de hoy, de predicar. Discípulos, apóstoles, los padres de la iglesia, ahí continúa, ¿no es cierto?, llegamos a la Reforma, en fin. Este tipo de sermón que estamos viendo ahora, pragmático, es algo que es realmente nuevo, contemporáneo. Y se centra en personas que buscan la verdad. Esto es súper importante y súper llamativo, porque debo decir, como pastor también lo digo, de que he conocido, más que conocer personas que no quieren saber nada con Dios, he conocido personas que tienen dudas sinceras y que nunca han sido respondidas. He conocido personas, más personas que no quieran nada con Dios, no es que no quieran nada con la iglesia, sino que tienen alguna experiencia en el cual no fueron respondidas sus interrogantes. Interrogantes que son lógicas, o sea, quizás ustedes se han topado, quizás ustedes se han hecho preguntas como esa. No sé, en el relato de la creación, en el Génesis, ya en el Génesis, tenemos una serpiente hablando con una mujer. Oye, pero ¿es que las serpientes en ese tiempo hablaban? Ah, aquí dice, y hablaban nomás y punto, listo. Pero no.
Y sería, o sea, esa inquietud quizás nunca se le dio cabida a buscar una explicación, a qué se debe, qué quiere decir, ¿no es cierto? En fin, para cerrar el tema de la serpiente, hay un gran teólogo, ¿no es cierto?, ya del siglo XX, Karl Barth, que él dice, aquí lo importante no es descubrir si es que la serpiente realmente habló, ¿no es cierto?, si es que tenía las capacidades físicas para poder hacerlo. Lo que importa es escuchar qué dijo la serpiente. A veces nuestro foco, ¿no es cierto?, va a buscar o escarbar en áreas que en realidad no es lo que Dios nos quiere decir a través de los relatos que tenemos. Este tipo de sermón, el que estamos viendo, pragmático, se centra y atrae la atención de personas que buscan la verdad, de personas que tienen interrogantes, dudas sinceras. Así como un detective, el predicador pragmático busca resolver misterios. Es como que genera esa expectación, ¿no es cierto? Capta la atención de las personas al plantear un interrogante, quizá interpelar la interrogante de quien está oyendo, y como un detective, como dice ahí, comienza a tirar, a dar algunas pistas, a decir algunas, a desarrollar este, este problema, por así decirlo, esta incógnita. Busca resolver el misterio de las personas. Con la Biblia como su registro de casos. Estos predicadores detectives apelan a los hacedores y pensadores de Kolb. Kolb es un modelo de aprendizaje basado en la experiencia. Es un tipo que era ingeniero en administración, si no me equivoco, por ahí por los 70, y desarrolla este modelo, el modelo de Kolb, que es este modelo que tiene una estructura bien interesante, que se basa acerca del aprender haciendo, ¿no es cierto? Aprender en base a la experiencia. De hecho, la educación toma harto acerca de este estudio, ayudándonos a pensar a través de respuestas a las preguntas que encuentra mientras viven. Interrogantes, ¿no es cierto?, que van surgiendo a lo largo de la vida, acerca del sentido de la vida. Si usted se fija, toda la literatura, de hecho, Rick Warren, o los sermones hablan acerca de eso. Su libro más conocido, del cual son series de sermones que él desarrolla acerca del sentido de la vida, ¿no es cierto? Una vida con propósito. Y él plantea la interrogante, interpela la interrogante y va a través del estudio, a través del sermón, desarrollando, ¿no es cierto?, estas interrogantes que puedan surgir en las personas. Esta predicación es inductiva en la medida que comienza con la necesidad del investigador que escucha y se mueve hacia la solución. Es esa la tónica de la predicación. Se va desarrollando de esa manera hasta llegar a la solución. Es cognitiva en la medida en que se centra en las ideas del sermón y se apoya en el supuesto de que si quien escucha puede aprender a pensar correctamente. Si lo hace, será capaz de vivir correctamente. En cierto sentido, a través de este tipo de sermones pragmáticos, es como que se le enseña a las personas también a pensar, se le enseña a las personas, se forman, ¿no es cierto?, mentalmente, para que puedan ellos mismos comenzar a desarrollar respuestas a interrogantes que en la vida pueden surgir. Aquí vemos un aspecto súper interesante acerca del sermón, y es que tiene que ver también con la formación. Tú al predicar, tú al proclamar, tú al compartir, en cierto sentido también estás enseñando más allá a las personas, más de lo que están escuchando, lo que estás compartiendo, también a través de tu estilo o forma de predicar, vas formando la mente de las personas a la manera en cómo desarrollar interrogantes, ideas o encontrar respuestas, como en este caso estamos viendo, es lo que se usa harto en el sermón de tipo pragmático, entre el pensar y el hacer. Se podría decir que es como bajar a lo práctico, ¿no es cierto?, bajar a lo cotidiano las ideas que se están desarrollando. Rick Warren, le invito a que busquen sermones de él y puedan evaluarlos. Sermón narrativo. Sermón narrativo, entre el hacer
y el sentir. ¿Se da cuenta cómo van cambiando aquí los aspectos que pasan a ser pilares en estos sermones? Acá arriba tenemos pensar, hacer, ¿no es cierto? Acá tenemos entre el pensamiento y la observación, o sea, el que escucha es casi una actitud bien pasiva, es como que se le entrega todo, ¿no es cierto? En el primero que vimos, que es el sermón enunciativo, aquí se involucra a la persona, reflexiona, pero también se invita a hacer. Y en el sermón narrativo, entre el hacer y el sentir, dicen de que para aprender, para que una persona aprenda de manera eficaz, tiene que lograr vincular un sentimiento con lo que se está, con lo que está estudiando, con lo que está aprendiendo. De esa manera, lo asimila de mejor manera, por así decirlo. El sermón narrativo apunta a esta área. Cuenta una historia, dice. El sermón narrativo es la manera preferida de predicación en muchas iglesias evangélicas establecidas y emergentes. Algo emparentados con la nueva homilética de fines de la década del 70 y principios del 80. Los predicadores narrativos ofrecen el sermón en forma de historia. Es como que van relatando, ¿no es cierto? Van contando una historia. Como un novelista, el predicador narrativo intenta dotar el sermón de forma y vida. Estos predicadores que cuentan historias apelan a los hacedores y a los sensibles de Cole. El evocar experiencias de los evangelios a través del desarrollo de la historia bíblica. Tal predicación es inductiva porque se desarrolla creando una sensación de descubrimiento en el oyente, como lo hace cualquier buena historia basada en la vida. Es efectiva porque usa las imágenes y experiencias de la vida para dramatizar las verdades que desea enseñar. Quizá un ejemplo tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos parafrasear una historia. Por ejemplo, no sé, he escuchado muchos tipos de sermones narrativos acerca de esta historia del buen samaritano, ¿no es cierto? Que se hace como una especie de contextualización, se cambian los personajes, pero se va desarrollando la historia, se va uniendo con algo que sea cotidiano, que interpele, en este caso, al oyente. Y nos queda sermón visionario y sermón integrador. Rob Bell, no sé si alguien se acuerda de él, desaparecido Rob Bell. Es característico a este tipo de sermón. Esto se maneja entre el observar y el sentir, la deducción y la afección. El sermón visionario es la forma dominante de predicar en muchas iglesias emergentes. Las generaciones más jóvenes de creyentes parecen buscar una experiencia efectiva que no sacrifica la profundidad y la convicción de la predicación deductiva. Aquí, claro, pareciese ser un tipo de sermón más superficial, pero no se desprende, ¿no es cierto?, de la profundidad que se puede desarrollar en el sermón. Como un artista, el predicador visionario confecciona el sermón dentro de un atractivo cuadro de verdades. El predicador artista apela a los observadores, a los que por la vista, ¿no es cierto?, le entran los conceptos y sensibles, y a otros que acogen una visión del Evangelio que reta y atrae. No sé si usted ha visto alguna vez algún tipo de enseñanza o video de Rob Bell. Le invito a que lo busque y lo vea. De hecho, los sermones más populares de Rob Bell son sermones que son hechos videos, en el cual él va mostrando escenas, pareciese ser de que más son las escenas, las imágenes, que hablan más fuerte de lo que él está compartiendo. Él va relatando una historia al parecer muy simple, pero no deja de ser profunda. Y es a través de las imágenes, de lo que va mostrando la historia que va desarrollando, que se complementan, ¿no es cierto? Y hacen potente este tipo de sermón. Y cosas cotidianas. Recuerdo uno de los que más me llamó la atención y me marcó de los que pude ver de él, no sé, una persona barriendo la calle con bata, y luego, no sé, alguien se acerca y le comienza a ayudar. Son imágenes cotidianas, simples, que se ocupan para este tipo de espectadores, ¿no es cierto?, a través de la visión. Sermón visionario.
Y el sermón integrador, esto es como yo lo describo como una juguera, donde todo lo que hemos visto aquí se mete, se mezcla y se hace este tipo de sermón. Así como decía, canta una canción. A los que son músicos aquí, el pastor se maneja en esta área. Entre las palabras, la cognición, el afecto, sentimiento, la inducción, la manera de ejecutar y la deducción. El sermón integrador es la forma natural de predicar para aquellos que resisten limitarse a un lugar particular en este mapa que hemos ido desarrollando. Es como una opción viable a quienes no se quieren casar con una forma, lo pueden hacer. La predicación integradora busca ofrecer sermones que reúnen todas las estructuras homiléticas primarias a fin de hablar con cada uno de los 4 estilos de aprendizaje a la vez. Entonces, la predicación integradora es tanto deductiva como inductiva, ¿no es cierto? Es tanto como que la persona tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, descubrir lo que se quiere compartir, pero también se le entrega lo que se quiere compartir. Se podría decir que es predicación conductiva, vas guiando a las personas a través de esta herramienta a descubrir la idea que se está compartiendo. Este tipo de predicación no se contenta con centrarse en un grupo de personas, sino que espera ofrecer algo para cada persona y para cada parte de la persona. Es una forma holística, integral, por así decir, de predicación que habla al conjunto de la persona de una vez. En su estructura comprensiva, predicar el sermón integrador es muy parecido a ejecutar una melodía. Para ejecutar una melodía hay varias cosas que confluyen. La letra, el objetivo, ¿no es cierto?, lo que se quiere compartir a través de la canción. Tenemos la melodía, qué tipo de acordes, qué tipo de notas, en qué tono va a estar, y todas esas cosas confluyen y van creando este tipo de sermón. Entonces, bueno, este PDF va a estar, hay un libro que habla y profundiza mucho acerca de esto, que se lo voy a compartir ahí al pastor para que se lo haga llegar. No sé si está, lo mandé esa ¿El semana. que mandaste en la vez anterior? Sí, Sí, ya sí, sí, está sí. colgado en la plataforma. Y Súper. En ese libro, este PPT también. ya, súper. Se desarrolla todo eso en el libro, pueden encontrar más información acerca de esto. ¿Por qué escogí este libro? ¿Por qué escogí estos tipos? Porque en realidad son como bien contemporáneos, son bien contextualizados, por así decir, al tipo de predicación que usted puede ver y observar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a lo que sería la sesión del día. Y no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, mientras busco el PPT para hoy. Aquí está. ¿Todo bien? ¿Estamos? Estamos. Los tengo que ver. Ahí estamos. El ridículo arte de predicar. Voy a avanzar rápido en hora el tiempo. ¿Hasta qué hora esta clase? ¿Hasta las 9:30? Ah, ya, bien. Para tratar de dejar ahí una instancia al final para poder conversar. La predicación es indispensable para el cristianismo. Aquí les digo algo, y quise, eh, quise ofrecer algo más. Quise compartir algo que creo que es muy importante saber a la hora de predicar. Creo que no sé, todo lo técnico quizás puede ser un poco tedioso, ¿no es cierto? Estos conceptos, los tipos de sermones, la forma, la estructura, pero quise hablar algo que quizás le va a hacer mucho sentido y le va a servir mucho a la hora de predicar, a la hora de tener presente, ¿no es cierto?, cuando anunciamos, cuando predicamos. Espero sea de bendición y espero se transmita, ¿no es cierto?, se resuma a una herramienta que le sirva a la hora de preparar y predicar sermones. La predicación es... Permiso. Espérenme un segundito.
es indispensable para el cristianismo y para la humanidad, para las personas. Dios se revela al hombre y lo hace por medio de su palabra. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dios se revela a la humanidad a través de su palabra, y la máxima revelación de Dios, la máxima muestra que Dios hace a la humanidad a través de Cristo, quien Juan describe como el Verbo encarnado, la palabra hecha carne. Ahora, nosotros harto hablamos acerca de la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios, predicar la palabra, proclamar la palabra, pero aquí surge algo entretenido. Tenemos a Dios, ¿no es cierto?, como quien decide dar este paso de revelarse a la humanidad, lo hace a través de su palabra, ¿no es cierto?, la cual va directamente hacia la humanidad, hacia los hombres, mujeres. Es una dinámica que se da cada vez que nosotros predicamos, proclamamos, ¿no es cierto? Es una dinámica, es una herramienta a la cual Dios no solo habló, sino que continúa hablando hoy, y lo hace a través de instrumentos, ¿no es cierto?, de personas que abrazan este llamado y proclaman la palabra de Dios. Pero antes de continuar, me gustaría que reflexionemos acerca de qué es la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios para ustedes? Sabemos de que debemos de predicar la palabra, debemos proclamar la palabra, debemos permanecer en la palabra, pero ¿qué es la palabra? ¿Qué piensa usted que es la palabra de Dios? ¿Alguien quiere decir algo? Lo primero que se le venga a la mente, lo que usted sepa, ¿no es cierto?, que es la palabra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra de Dios? Aquí pido participación. Pégale un codazo y el que se está quedando dormido. En el chat están respondiendo. ¿Dónde está el chat? Abajito, creo. Pueden activar sus micrófonos también si quieren. Sí, se lo agradezco, porque de hecho no. Dice, Berta dice, para mí es la verdad. Y Patricia y Catherine dice, revelación de Dios a los hombres. La verdad, revelación de Dios a los hombres. Es la verdad, la palabra es la revelación. Bien. ¿Quién más quiere aportar algo en cuanto acerca de qué es la palabra de Dios? Ezequiel Josué dice, ¿quién te dirige a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Aquello que nos dirige, ¿no es cierto?, a vivir conforme a este deseo, a la voluntad de Dios. Qué lindo, qué bien. Miren. Aquí vamos a ocupar Biblia. Me imagino que tiene sus Biblias a mano, ¿no es cierto? La espada, la herramienta, sí. Ahí todos buscan, mire, como los veo, buscando la Biblia, así mirando el universo, ¿dónde estará la Biblia? Algunos parándose a buscar la Biblia. Otros buscando bajo la cama, lo estoy viendo, tienen las cámaras prendidas. Mire, el pastor ahí la tiene, ahí pum, la sacó del bolsillo. La Biblia. Le invito a que me ayuden a buscar estos textos: 2 Timoteo 3:16, 17, o Lucas 11:28, Salmo 119, 105, Santiago 1:22. Quien lo tenga, lo lea. 2 Timoteo 3:16, 17, Lucas 11:28, Salmo 119, 105, Santiago 1:22. Ya, yo tengo 2 Timoteo 3:16. Lea. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Súper. Muchas gracias, Mariela. Aquí tengo... Toda la escritura es inspirada por Dios y con un fin, ¿cierto? Útil para todo lo que leyó. ¿Quién tiene qué? Lucas Lucas. 11:28. ¿Ya? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús.
hablando de la palabra. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Felices, contentos, gozosos, bienaventurados los que hacen eso. La palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Salmo 119, 105, este yo sé que se lo saben, todos se lo saben. Y dice, Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. una lámpara que guía mis pies y una luz que guía mi camino. Valera 60, ¿no es cierto? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi caminar. Y por último, Santiago 1:22 también se lo sabe, yo sé que se lo sabe. Dice, ¿alguien lo tiene por ahí? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. No se engañen ustedes mismos. Miren, tenemos Timoteo. ¿Quién escribió Timoteo? Vamos, eruditos, teólogos. ¿Quién era Timoteo? Un ¿Ustedes no líder de llegan a la ese iglesia nivel? antigua. ¿Perdón? Un líder de la iglesia primitiva. Un líder de la iglesia primitiva, podríamos decir discípulo amigo de Pablo, Pablo. en el cual Pablo, ¿no es cierto?, le envía una carta pastoral, segunda de Timoteo, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esto. Ahí sí. Miren, síganme lo siguiente. Tenemos una carta, a ver, un papel. Una carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo le dice, viejito, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, a fin de que el hombre sea enteramente capacitado para toda buena obra. La manda. Timoteo recibe la carta y lee el consejo de su amigo Pablo. Timoteo no guarda esta carta y dice, esta no se me puede perder porque esta es la página 1964 de la Biblia. Para Timoteo fue una carta que recibió de su amigo. Para nosotros hoy, ¿no es cierto?, luego este proceso de escritura, de canonicidad de la Biblia, del Nuevo Testamento, es un escrito, ¿no es cierto?, que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero era una carta. Luego nos vamos para atrás. Pablo, estamos hablando después de Jesús, ¿no es cierto?, póstumo, y tenemos a Lucas que relata en boca de Jesús diciendo, bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El registro que tenemos de ese dicho de Jesús es un registro en el cual tenemos a Jesús hablando de la palabra de Dios. Más atrás, cientos de años para atrás, nos vamos al Salmo, ¿no es cierto?, en donde tenemos el salmista meditando en algo y escribiendo ese hermoso salmo, ese hermoso poema, pensando en la palabra de Dios, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y como una lumbrera en mi caminar. Publicar para el Twitter. Luego nos vamos para adelante, Santiago, ¿no es cierto?, que dice ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. Pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Quizás inmediatamente pensamos y decimos la Biblia. La Biblia, este biblios, es una biblioteca de escritos, ¿no es cierto? Usted lo ha estudiado, lo va a ver, en el cual tenemos en ella la revelación de Dios, esta palabra de Dios. Podría decir muy sutilmente de que a través de la Biblia nosotros podemos oír la palabra de Dios. ¿Sí? A través de la Biblia ahí hay otra herramienta más, la oración. Pero ¿qué es la palabra de Dios?
creo que cometer el error de resumir la palabra de Dios solamente con la Biblia, con este Biblios, creo que es un error que nos permite cosas como llegar a creer que quizás el proclamar la palabra de Dios basta con que me ponga una polera con un versículo bíblico y estoy proclamando la palabra de Dios, la estoy mostrando, estoy haciendo propaganda de la palabra de Dios. O quizás tatuarme un versículo bíblico y mientras más lo ven y más lo comparto en mi Instagram, estoy proclamando la palabra también con mis tatuajes. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué escuchó Timoteo cuando Pablo le dice toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué estaba pensando el salmista cuando estaba meditando en la palabra de Dios? ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando les decía, son afortunados los que oyen la palabra y la guardan? Aquí me encantaría ponerle stop a la grabación, porque quizás para algunos teólogos eruditos puede ser una herejía, ¿no es cierto? Pero con el deseo de querer ejemplificar lo que quiero compartir, lo que quiero decir y poder con palabras, ¿no es cierto?, con mis limitancias, tratar de describir qué es la palabra de Dios, podríamos decir que la palabra de Dios tiene que ver con este sentido de Dios, el deseo de Dios para con la humanidad, en el cual este Dios, que su palabra nos dice que es espíritu, ¿no es cierto?, que es inmenso, que es eterno, que es grandioso, se revela y se muestra. Y lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de irrumpir, ¿no es cierto?, nuestra historia, en el cual esa irrupción va generando estos escritos que vamos teniendo, en el cual al nosotros leerlos, estudiarlos, profundizar, podemos desprender y podemos oír este deseo de Dios para con la humanidad. No sé si me explico. Al principio Dios se revela y lo hace, ¿no es cierto?, de muchas maneras, a través de la creación, lo hace a través de su palabra, y como dije al principio, la máxima revelación de Dios es Jesús, quien Juan lo asocia con la palabra de Dios encarnada. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús, la palabra de Dios encarnada. Cuando el hebreo escuchaba la palabra de Dios, ellos no entendían la palabra como la entendemos nosotros hoy en día, como algo netamente sonoro, audible. Por ejemplo, usted ahora me está oyendo. La palabra de Dios para el israelita, para el judío, era entendida como algo que operaba de manera efectiva y rompía su historia. Es por eso que tenemos, ¿no es cierto?, en este registro bíblico de que Dios con su sola voz creó. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, su palabra tiene el poder de crear. Esto es súper potente y es súper importante tenerlo presente. Cuando el hebreo oía la palabra de Dios, no es que solo la oía, sino que la palabra de Dios se materializa. Si yo digo aquí manzana, simplemente lo digo. Pero para el hebreo escuchar a Dios decir manzana, es que manzana sale de su boca. Aquí ofrezco una descripción de lo que sería la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se entendía la palabra como un vehículo de poderes que intervienen de manera eficaz en la historia. Y esa palabra expresa la voluntad, este deseo de Dios, ¿no es cierto?, la voluntad salvadora, redentora, y el plan universal de Dios con el mundo. Luego, en el Nuevo Testamento se reconoce a Cristo como la palabra de Dios encarnada, el cumplimiento de la palabra. Quizá entendiendo esto, de manera rápida como lo estamos viendo, versículos como lámparas a mis pies tu palabra, cobran otro sentido. O no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
que sale de la boca de Dios. Efesios, la fe viene por él, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Les invito a que reflexionen acerca de eso, que busquen, y todos esos textos que hablan acerca de la palabra, estos consejos de Pablo hacia Timoteo en boca, nos dan un sentido completamente distinto acerca de qué es la palabra. Y por qué creo que es importante a ustedes que están aprendiendo, ¿no es cierto?, este hermoso arte de la proclamación, de la predicación, porque entendemos de que predicar no es pararnos a, no sé, a vomitar conocimiento o disparar textos bíblicos. Y mientras más textos bíblicos disparo, más palabras estoy predicando, sino que tiene que ver con conectar con este deseo, con este anhelo de parte de Dios para con la humanidad, en el cual, ¿no es cierto?, es este plan salvífico redentor para todos. Es importante que nosotros tengamos claro esto. Es importante que usted reflexione acerca de esto. ¿Y cuál es este plan? Bueno, esto lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, ¿no es cierto? Este deseo de Dios en el cual, a través de la persona de Cristo, nosotros podemos tener acceso al Padre, en fin. Todo eso usted ya lo sabe, es materia pasada. De ahí se desprende, ¿no es cierto?, esto que es el Evangelio. Están estos versículos que hablan acerca del Evangelio y muchos más también. No sé si alguien quiere buscar uno, lo puede buscar. Y podemos describir el Evangelio como esta buena noticia, ¿no es cierto?, el Evangelion, esta noticia, esta buena noticia de salvación por medio de Cristo. La declaración de fe más corta que podemos decir, ¿no es cierto?, es Jesús Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Cristo es una asignación que Jesús recibe, ¿no es cierto?, por lo que Él es. Es una asignación que se le da a Jesús, por así decir, de una manera post-pascual, después de su muerte. Es reconocido como el Mesías, como el Salvador. Es por eso que en el primer siglo, a quien declaraba a Jesús como el Cristo, le costaba la vida. ¿Por qué? Porque el Cristo, el Mesías, era el César. El César era quien representaba, ¿no es cierto?, la divinidad en la tierra. Entonces, al decir Jesús es el Cristo, estás diciendo Jesús de Nazaret es el Cristo, el César no. Esa es la buena nueva. Jesús es el Salvador. Jesús ha resucitado, ¿no es cierto? La buena noticia de salvación por medio de Cristo. Y aquí me detengo en algo. Nosotros tenemos que predicar, pregonar, proclamar esta buena nueva. Y esto es un consejo que les doy a ustedes que van a predicar, que van a desarrollar sermones, y que siempre lo tenga presente. Que nosotros estamos llamados a predicar y proclamar esta buena nueva de salvación. Es eso lo que tenemos que pregonar, es eso lo que tenemos que anunciar. Reflexionando en esto que parece lógico, me he dado cuenta de que yo muchas veces, he desarrollado estudios muy lindos. He tocado temas quizás muy interesantes. He hecho estudios teológicos, he hecho estudios doctrinales muy lindos, muy quizás bien hechos, muy bien estructurados. He hecho cualquier cosa menos predicar, proclamar el Evangelio. Cada sermón nuestro, cada predicación, cada vez que abramos nuestra boca para predicar, debe estar bañada, empapada, permeada del Evangelio. La fe viene por el oír. Y el oír, palabra de Dios. Y palabra de Dios, como lo vimos más arriba, tiene que ver con este deseo de Dios. Profundizar en esto nos lleva a entender de que muchas veces escuchamos muchos sermones, muchas cosas, pero que se alejan de proclamar. Y muchas veces ocupamos la Biblia para apuntar a las personas, para enjuiciar, para hacerle verle el mal que tiene. Y aquí dice, y mira aquí que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, y eso. No estás predicando el Evangelio. No estás, es que hay que predicar la verdad.
Y hay que decir la verdad, sí, pero no te olvides de proclamar la verdad, pero acompañada de misericordia. Jesús nunca dejó la misericordia de lado. No basta solamente con anunciar la verdad, porque sí, sino que tiene que ser acompañada. Es por eso que las personas seguían a Jesús. Es por eso que multitudes de personas seguían a Jesús, porque oían en Él esperanza, porque oían en Él un mensaje, una buena noticia. ¿Quién no quiere recibir una buena noticia hoy día? Imagínense, pongámonos la siguiente escena, yo ahora estoy y me llega un mensaje al celular, y me avisan desde Wuhan, de China, que se acabó el coronavirus. Imagínense, yo recibo esta buena noticia, la veo y continúo con esto. No se los digo a ustedes. O si se los dijese, le dijese, miren, se acabó el coronavirus, ustedes querían, oh, se acabó. Quizás algunos se saldrían, mañana quizás no tendrían que ir a trabajar, o quizás cambiaría, afectaría todo. De aquí en adelante, quizás estas clases ya no serían online, serían presenciales. Afectaría todo. Es una buena noticia. Cada vez que nosotros prediquemos, cada vez que nosotros proclamemos el mensaje, la gente debe oír, debe sentir, debe degustar esta buena noticia. ¿Es la buena noticia lo que estoy predicando? ¿O solamente estoy proclamando o enjuiciando o demostrando una verdad sin misericordia? Le invito a que reflexionen esto, reflexionemos en esto, y es algo que yo cada vez que me siento a escribir un sermón, a desarrollar un sermón, tengo presente. Es como el perfume del Evangelio. Tengo mi hojita y tiene que estar lleno, permeado. Quien lo escuche tiene que sentir esto también es para mí, esto también me da a mí esperanza, la posibilidad, la buena noticia, ¿no es cierto?, de salvación. Evangelio. Pecado. A veces predicamos más del pecado que del Evangelio. Pecado en Génesis 3, ¿no es cierto?, se introduce el pecado a la humanidad, y creo que es necesario también entender qué es el pecado, a qué se refiere con el pecado. Rápido, fácil y bonito, quizás usted puede profundizar después y también en las materias que correspondan. Pecado en la Biblia se entiende de diferentes maneras. Una de las más usadas en el Antiguo Testamento es con el término katá, en hebreo, que se traduce, se interpreta como fallar o perder un objetivo. En el Nuevo Testamento es armatia, griego, que se entiende como poder o fuerza que domina a los humanos. Quizás la descripción más común que tenemos acerca del pecado es errar al blanco, ¿sí? Errar al blanco, no faltar una norma. Muchas veces nosotros cuando predicamos tenemos esta concepción del pecado que se nos ha heredado, en el cual hace alusión a faltar una norma. Por ejemplo, si tú eres cristiano, tú tienes que hacer esto, 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 no puedes hacer esto otro, y hay una lista de cosas que tú puedes o no puedes hacer. Y si faltas alguna de estas, pecaste. Hiciste esto, pecaste. Esto es religiosidad. Pecado, en el sentido bíblico, es errar al blanco, no es faltar una norma. Algo que le invito ahí a pensar, ¿no es cierto?, a desarrollar, lo cual nos sirva para proclamar, para predicar, ¿no es cierto?, con amor, con misericordia, esta buena noticia de salvación. Y arrepentimiento, que arrepentimiento es una palabra que creo también sea muy mal usado a la hora de predicar. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, arrepiéntete de lo que eres, de lo que has hecho, y si te arrepientes, Dios te va a perdonar y no te vas a ir al infierno. Lo he escuchado mucho, se me predicó mucho así. Tienes que arrepentirte porque si no te arrepientes, Dios te va. Arrepentimiento en la Biblia, tenemos ahí en Marcos capítulo 1:15, en fin, un montón de textos que usted lo puede buscar. ¿Qué quería decir arrepentimiento en boca de Jesús? El texto, la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es
Metanoia, ¿cierto? Metanoia se traduce, se interpreta como cambio de mente o cambio de dirección. Cambia tu manera de pensar. Arrepentimiento en boca de Jesús, en boca de la iglesia que proclamaba esta verdad y que decía arrepiéntete, no hacía alusión a siente pena, siente culpa, siente vergüenza por lo que eres, sino que los que escuchaban metanoia se les estaba diciendo cambia tu manera de pensar, cambia la dirección de tu camino, conversión. Nosotros hemos hecho de metanoia, de arrepiéntete, un siente vergüenza, siente culpa de lo que eres. Y solo así, si es que los haces, Dios te va a perdonar. Al predicar eso, al proclamar o usar arrepentimiento de esa manera, el umbral por el cual las personas pasan es un umbral de culpa, ¿no es cierto? Es como que si me perdono Dios, es como que está ahí Dios al otro lado de la puerta con un mazo, y si no te arrepientes, ¡sácate! Y si te arrepientes, te deja pasar. Entonces tu relación con Dios es en base al temor. No vaya a fallar y Dios me va. Siendo que arrepentimiento, si oímos a Jesús proclamar la buena noticia, les decía a las personas que lo oían, decían, el reino de Dios está aquí. Dios ha sido fiel a su pacto, el reino de Dios se ha establecido en este lugar. Cambien su manera de pensar, cambien la dirección por el camino que van. Estás yendo por el camino equivocado, date la vuelta. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo aquí y ahora algo hermoso. Dios está estableciendo su reino. Metanoia. Es una invitación. Es una invitación en el cual el umbral que las personas cruzan es por gracia. Es un regalo, es un don. Creo pertinente compartir con ustedes estos conceptos que les invito a profundizar y a tener presente cada vez que tengas la oportunidad de proclamar, de predicar, de esbozar, de hacer un sermón. Palabra, ¿qué es la palabra de Dios? ¿No es cierto? Este sentir, este deseo de Dios para con la humanidad. ¿Qué es el Evangelio? Que cada uno de nuestros sermones esté permeado, bañado de esta buena noticia. Que quien lo escuche no escuche una condena, no solamente se enrostre su condición, lo que es, lo que tiene que hacer, sino que pueda sentir ese grato perfume de gracia, de amor, de misericordia, y que sea esta buena noticia. No estoy diciendo, hagamos nuestros sermones atrayentes, ¿no es cierto? Y llenémoslo de dulces y de colores para que la gente, no. Estoy diciendo de que cada vez que proclamemos, que prediquemos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos llamados a predicar? ¿Qué estamos llamados a proclamar? Es este evangelio, esta buena noticia. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Conceptos como... ¿Jaycee? Sí, es que hay una reflexión aquí de Gemima Ponce que dice, no creo que el pecado cerrara el blanco, el pecado nos aparta de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El texto que dice en Romanos. En Romanos 6, sí. Dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? ¿Y qué es muerte en el sentido bíblico? Muerte, en el sentido bíblico, es separación de Dios, no hay Dios. Las personas pecan, nosotros pecamos, pero el pecado, ¿no es cierto?, tiene este poder de apartar de las personas a Dios. Muerte, no hay Dios, es sin Dios. La paga del pecado, el fruto, el resultado de este pecado, del pecar, es la muerte. ¿El resultado de qué? El resultado de no estar o no ser lo que tienes que ser o donde tienes que estar. Es cerrar el blanco. Es de esa manera que se traduce lo que entendemos por pecado. Y aquí hay un tema de lenguaje y de traducción. Para nosotros pecado es una sola palabra. Pecado es pecado. Pero resulta que eso pasa en español. Porque si nos vamos al lenguaje original de la Escritura, ya en el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, en el hebreo, las asignaciones que se ocupan para lo que nosotros entendemos por pecado
son cerca de 14 o 17 asignaciones distintas para describir el pecado. Se habla de iniquidad, se habla de orgullo, ¿no es cierto? Se habla de soberbia, un sinfín de asignaciones para lo que nosotros es una sola palabra. Habla acerca de un estado de la persona, habla acerca de una condición de una persona, que es lejos de Dios, en el cual el fruto, ¿no es cierto?, es lo que decía recién, la muerte. A eso me refiero, no sé si me logro explicar bien. ¿Sí? Sí, ahí sí. Respondió que sí. ¿Aló? Ahora, ¿Felipe? ojo, ¿sí? Ahí está Berta hablando, creo, ¿no? Ah, no, soy Gemima. Gemima. Sí, entiendo súper bien el concepto. En el momento yo creo que lo sentí como, pero ahora estoy entendiendo un poco más. Quiero solo aclarar. Es que hablar, cuando predicamos la palabra de Dios, de repente, porque golpean, porque a ver, son palabras fuertes, si es verdad, decir, eres pecador, estás desde una línea fuerte, decir, estás en la muerte, estás como del otro lado, pero por otro lado, también coincido en que se ha dejado de hablar de la otro lado, de la parte restauradora, de la gracia. Entonces siento que va de la mano, es un equilibrio, porque Sí. no hay crisis, yo siento, para este tema espiritual, ¿me entiendes? Incluso lo que es gris, el Señor lo aborrece igual. Sí. Sí, es muy cierto lo que dice. Y yo creo que el error que nosotros podemos cometer es creer o pensar o pretender que somos nosotros quienes hacemos esta obra en el corazón, en lo más profundo de las personas. Nosotros somos meros parlantes de la voz de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a proclamar este sentir. Y ahí es donde nos confundimos, porque claro, muchas veces ocupamos esta facultad ¿para qué? Para enjuiciar, para enrostrar, pero Dios nos llama ¿a qué? A proclamar esta verdad, ¿no es cierto? Esta buena noticia, a pregonar esta buena noticia. La fe viene por el oír y el oír la voz de Dios. Cuando la gente logra conectar con esto, ¿no es cierto? Es donde Dios da la fe a las personas. Es donde Dios permite, como dice ahí en Corinto, ¿no es cierto? Y lo grafica, que a las personas se les quita esta venda y pueden ver y entender su entorno. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Lo hacemos nosotros como predicadores? Eso es algo que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, hace en el corazón de las personas. Nosotros aquí estamos llamados a proclamar esta verdad, así como Jesús lo hizo y como los discípulos y los apóstoles, en fin. Pero eso, gracias Gemima. Eso, ahora, estamos hablando de conceptos que son muy profundos. Los pasé en cuánto, 10 minutos, 15 minutos, cosas que tienen obviamente, o sea, una profundidad, pero sí los quise mencionar, como decía, creo que es muy importante tener esto presente. Y es lo Hacerme la transversal pregunta, de todo el cristianismo, ¿no? hacernos la pregunta, ¿este sermón tiene esta buena nueva? ¿Suena a buena nueva? ¿Quién lo escucha? ¿Es como recibir una buena noticia? Creo que una buena pregunta que nos debemos hacer, ves que prediquemos, ves que... Y ojo, esto en lo personal a mí me sirve mucho, mucho. Me ha hecho desechar, me hace cada semana desechar muy lindas ideas. Pero digo, no huele a evangelio por ninguna parte. Y ojo, y a veces uno cae y dice, no, es que, bueno, yo voy a predicar esto y voy a designar este día para predicar. Nosotros estamos llamados siempre, a cada uno de nuestros sermones tiene que tener esta buena nueva, tiene que estar centrado en la persona de Cristo, en fin, este deseo de Dios para con la humanidad. Es bueno, revisemos y nos vayamos haciendo esas preguntas a la hora de predicar. Avanzo. Se habla de una triple apelación. Aquí ya vamos a consejos, cosas prácticas a la hora de predicar. San Agustín desarrolla este concepto de la triple apelación, el cual sostiene que el desarrollo del sermón, y aquí, aquí se refiere como a la médula, ¿no es cierto?, a este
concentrado el sermón de la predicación que desarrolles debe tener estos 3 aspectos. Y lo comparto porque me ha servido mucho y sirve mucho. Y lo aconsejo meditar y también revisar nuestros sermones. Y es de que deben apuntar a 3 puntos importantes. La razón, al corazón y la voluntad. De hecho, sirve como guía y se ocupa mucho. Y usted fue, todos estos predicadores que en la primera parte les compartí, confluyen todos o la gran mayoría en esta triple apelación que es este concepto que desarrolla San Agustín. Y es de que los sermones, ¿qué quiere decir esto? Deben atacar a la razón. O sea, cada persona que oye es un ser pensante. Hay una dinámica en la Biblia que tú encuentras que dice que predicaban, las personas oían, creían y eran salvos. O sea, hay un proceso, ¿no es cierto?, cognitivo de quien oye, que es un ser pensante y debe reflexionar y debe llegar también a la razón de las personas. De hecho, si tú desarrollas tu sermón y el desarrollo de tu sermón y apuntas, ¿no es cierto?, a la razón de las personas, sirve mucho. Pero no solo quedarse en la razón, sino que luego esto tiene que ser bajado al corazón. Esto tiene que ser bajado al sentimiento, a la emoción de la persona. Lograr conectar esta idea racional que puede ser para alguien, lograr conectarla con una emoción. Que no sea un mero estudio, ¿no es cierto?, qué sé yo, intelectual, sino que parte de quien está predicando, de quien está desarrollando, debe buscar este punto de conexión con el corazón, con la voluntad, ¿no? O sea, con los sentimientos, las emociones de las personas. Y luego de caer a la voluntad, que la voluntad podríamos entender como debe tener este desafío, ¿no es cierto? Debe llevarnos a actuar. No ser solo oidores, sino que ser hacedores. Y esto es algo que hablo mucho acerca de esto y me veo cada día en este tema. Y es de que nosotros como creyentes sabemos mucho más de lo que hacemos. Siempre digo esto, sabemos más de lo que hacemos. Uno de los grandes errores que cometemos como cristianos es que sabemos mucho, sabemos demasiado, pero hacemos muy poco. O quizás decimos mucho, pero hacemos muy poco. Y es de que algo pasa entre el saber lo que debo hacer y lo que hago. Cada sermón debe invitar a las personas a vivir este proceso, no solamente oír, no solamente racionar, no solamente aprender intelectualmente, sino que también conectarlo, ¿no es cierto?, con el corazón e impulsar a la voluntad. Debe desafiar a las personas a moverse, a actuar, a poner en práctica la palabra de Dios, como Jesús decía, ¿no es cierto? Bienaventurados son quienes, los que oyen y guardan, los que oyen y ponen en práctica la palabra de Dios. Es cuando unes con la voluntad la palabra de Dios que tú comienzas a experimentar la palabra de Dios como algo vivo. No como que Dios solamente habló, sino que Dios continúa hablando a tu vida. Comienzas a experimentar la palabra de Dios en tu vida. ¿Estamos? El propósito de la predicación. Hay algo que es vital, y como dicen por ahí, quizá en buen chileno, tú debes estar muy claro y convencido de lo que estás haciendo. Con esto quiere decir no solamente una convicción de tipo racional, sino que implica, ¿no es cierto?, una experiencia personal. 1, debes estar claro y firme a la hora de predicar acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Amigos, amigas, la palabra de Dios no tuvo poder para crear solamente. La palabra de Dios tuvo, tiene y tendrá poder para crear. La palabra de Dios tiene poder hoy de dar vida donde hay muerte. La palabra de Dios tiene poder de cambiar la sequedad en verdor. La palabra de Dios tiene el poder hoy de hacer algo donde no hay nada. La palabra de Dios tiene el poder para crear, de transformar,
de hacer, de actuar. Eso es algo que nosotros debemos estar cimentados. A la hora de compartir la palabra de Dios, eso se percibe a quien te oye. Si en tu vida no hay una claridad, si en tu vida no hay una convicción acerca de lo que estás proclamando, acerca del poder que tiene la palabra de Dios, si un día tus amigos te ven en Facebook poner, ay, esta cuestión que me tiene desesperado y que no sé qué hacer y que vamos a morir, y al otro día te ven predicando, ¿no es cierto?, de esperanza y que Dios tiene poder y que Dios... Algo está pasando aquí. Lo que quieras compartir, tu mensaje va a perder, no sé, ya mucha gente no va a querer oírte porque ven en ti algo y escuchan otra cosa. Implica nuestra vida. Consejo, tips, no sé cómo quieras tomarlo. El tener a Cristo en tu corazón afecta y demanda, ¿no es cierto?, nuestra vida moral también. Y eso también incluye tus redes sociales, tus comentarios, de qué cosas te ríes, los lugares donde vas, las personas con las que te juntas, todo. Sé íntegro. Es parte, ¿no es cierto?, de proclamar, de predicar. No es solo pararte en una plataforma y hacerlo, sino que es vivir lo que predicas. Una convicción, una solidez acerca del poder de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. 2, la verdad de la palabra de Dios. Alguien por ahí dijo, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. No es una verdad más. No es de que hay muchas verdades y bueno, y también hay otras. Es la verdad de Dios. Adoramos y alabamos a un Dios único, personal y trascendente, un Dios creador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí no es de que todas las religiones te llevan al mismo camino, todos los caminos llevan a Roma, sino que el mensaje, la buena nueva, ¿no es cierto?, es Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Él es el camino y solo a través de Cristo tú puedes tener acceso al Padre. Amén. Y tercero, la relevancia de la palabra de Dios, la importancia, ¿no es cierto?, la vitalidad de que este mensaje sea oído, de que este mensaje sea proclamado, que las personas lo escuchen. El mismo ejemplo que te da al principio. ¿Qué pasaría si yo recibo esta noticia de que se acaba el coronavirus, me la dicen a mí y yo no la comparto? Ojo, y no es solo que no la comparto, así como hoy el Felipe no la compartió. ¿Qué pasa en mí que no la comparto? Una buena noticia se comparte. Yo los primeros, si me avisan a mí ahora y me dicen, oye, se acabó el coronavirus, les digo a usted, no podría decirles chao sin decirles esta verdad. Y luego aquí me paro y le digo a mi esposa, a mi hijo y a mis vecinos y comienzo a publicarlo en Facebook y en todos lados. ¿Por qué? Porque es una buena noticia de vida, de salvación. Es más importante que se acabe el coronavirus. Tiene que ver con la eternidad de las personas. Es de carácter urgente. En este tiempo se están muriendo las personas a puñados diarios. Hay cientos y miles de personas que día a día se van a una eternidad, amigo, escúchame, a una eternidad sin Cristo en sus corazones. Esas personas no están perdiendo casas, no están perdiendo trabajo, no se está hipotecando su fortuna, no están perdiendo seguro, no están disminuyendo su AFP. Esas personas se están yendo a una eternidad sin Cristo. El mundo, las personas necesitan oír esta verdad, necesitan conocer al Señor. La relevancia de la palabra de Dios, creo que son estos 3 pilares que tú y yo debemos tener claros, ¿no es cierto?, cada día a la hora de predicar. Es lo que le da sentido, como dice ahí, el propósito de la predicación. No sé si estamos en la hora, termino esto rapidito, Jaycee. Queda tiempo, queda tiempo. Ya. Y esto es algo que mencioné en la primera sesión, pero lo vuelvo a recalcar. Fuente de los principios eternos. Principios, ¿no es cierto?, que están en el corazón de Dios. Es como extraer estos principios, este deseo de Dios a través de la Escritura. El predicador debe construir un puente. Aquí hay un dibujito. Esto lo encuentra, de hecho aquí puedo compartirle. No. Este libro lo encuentra en
CLI, o sea, en CLC, lo encuentran en Vida, lo encuentran mucho, es de editorial CLI. Es un libro que se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Muy buen libro, muy buen material. Si lo puedes buscar por ahí, es de fácil acceso. Todas las librerías cristianas acá en Santiago lo tienen. Y aquí habla largo y tendido, detallado, bueno, de hermenéutica, contemporáneo, contextualizado, bueno, recomendable. Y hay un capítulo que habla acerca de esto. De hecho, esa fotito la saqué de ahí. Que eso es todo el puente de los principios. Como dice aquí, el predicador debe construir un puente. Debe entender, debe entenderse como un artesano, por así decir, de unir este sentir, este deseo de Dios con las personas. Este puente, como, mira, aquí lo voy a, o sea, lo grafica bien, casi infantilmente, pero queda clarísimo. El entonces y el ahora. El entonces, cuando fue escrito, cuando fue recibido, ¿no es cierto?, todo este proceso histórico de revelación de Dios con su pueblo, que nos deja como fruto, ¿no es cierto?, como resultado la Biblia, esta biblioteca, ¿no es cierto? Y este es el puente que nosotros debemos construir para traer este mensaje del entonces a la hora, en el cual debemos ser conscientes que aquí hay muchas cosas que confluyen, que pasan debajo de este puente. El aspecto cultural, la distancia idiomática, ¿no es cierto?, el lenguaje, el tiempo, la distancia que hay, la situación, contexto, pacto, en fin, son muchas cosas que hay detrás. Hablé rápido de esto en la primera sesión, en el cual nosotros debemos, aquí se propone, ¿no es cierto?, etapas para construir este puente de buena manera. Uno, el estudio del texto, ¿no es cierto?, en el entonces. Entender todos los aspectos que confluyen, ¿no es cierto?, en el momento, en el contexto que fue escrito. Dos, encontrar la verdad eterna, desprender este principio eterno, ¿no es cierto?, que trasciende. En el estudio del texto, tú logras conectar con esta verdad, la detectas y la tienes que transmitir y hacer pasar por este puente. Tres, pensar en la audiencia. Como decía, aquí tú no le estás predicando al pueblo de Israel, no estás predicando a personas que están oprimidas por no sé, por César o por Faraón. No vivimos en ese contexto, en esa cultura, en fin. Pensar en la audiencia. ¿A quién vas a predicar? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuáles son las personas que van a oír ese mensaje? Es un ejercicio que siempre hago a la hora de desarrollar un sermón. Y hoy en día es difícil, como se están abriendo, ¿no es cierto?, a todo tipo de personas, pero yo siempre pienso en mi congregación. Eso me demanda un proceso a mí como pastor, ¿no es cierto?, de conocer a las personas. Y creo que es algo vital, fundamental de quien predica. No puedes pretender ser solamente un buen orador. Debes también ser una persona que acompaña, que está, que conoce la realidad de las personas, que conoce el contexto de quién te va a oír, quien conoce la realidad del ser humano, las distintas etapas de las personas, las crisis, que logra empatizar, que logra conectar con quien está escuchando. Como decían por ahí, tú debes predicar o hacer tu sermón, en una mano tener el diario y en otra mano tener la Biblia. O podríamos decir, por una parte, tener el ministerio, ¿no es cierto?, esta praxis ministerial de conocer a las personas, y por otro lado, pretender compartir este mensaje. Piensa en las diferentes realidades. Ves que alguien predica en la iglesia, cuando le pido que alguien que predique, siempre le digo, piensa que hay diversos contextos. Hay personas que están apasionadas por el Señor, que quieren conocerlo, que quieren crecer, pero hay matrimonios que se están separando. Hay jóvenes que están sumidos, atrapados en hábitos pecaminosos. Hay personas que están dudando acerca de la vida, del sentido de la vida. Hay personas que están pensando en suicidarse. Hay personas que están felices porque están viviendo su vida. Tienes de todo. Y aparte, hay personas que pueden llegar, que por primera vez vayan a la iglesia, que no conocen nada, no entienden nada de este lenguaje del cordero inmolado y cosas así, que no tienen historia. Debes pensar en todas esas personas.
y tratar de hacer de tu mensaje, de tu proclamación, lo más, ¿no es cierto?, que llegue, que alcance, que llegue a todas estas realidades. Personas que llevan muchos años en la iglesia, personas que llevan muy poco, personas que sirven de manera comprometida, personas que no hacen nada, personas que están creciendo en su madurez con el Señor, personas que no les interesa crecer en su madurez, en fin, pensar en la audiencia y ponerse en todas estas realidades. Y luego de eso, aplicar esta verdad, ¿no es cierto?, este principio a tu sermón. La predicación provoca cambios. La palabra de Dios provoca cambios de vida y de puntos de vista en las personas. Es la palabra de Dios que transforma, afecta y cambia el curso de los pasos de las personas en nuestra vida. Aquí está este resumen de lo que hablábamos, ¿no es cierto? Debe apuntar a lo cognitivo, al saber, al pensar, al emotivo, sentir y conductivo, al actuar. Todo comportamiento del ser humano está basado en base a una creencia. Tú haces y actúas conforme a lo que crees. No sé si les daba este ejemplo de esta película El Origen, ¿no es cierto? El arma más potente, más poderosa que tú puedes ocupar para cambiar y alterar el curso de la vida de una persona es plantar una idea en esa persona, porque esa idea va a dar fruto. Todo comportamiento está basado en base a una creencia. Detrás de cada pecado que practicamos existe una mentira que estamos creyendo. Hay un principio de idolatría, ¿no es cierto? Cómo se nos ofrece como estas medias verdades, quizás podemos hacer un poco de antropología bíblica ahí en el relato de la creación. Así que Dios les dijo que no podían comer de todo árbol que hay aquí. En realidad como que no estaba mintiendo, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, sí, podríamos decir que sí. Pero Dios no dijo eso. Dios les dijo, pueden comer de todo árbol que está aquí, pueden disfrutar, saborear, satisfacer sus necesidades de todo árbol que está aquí, excepto de este. Pero ven cómo suena distinto. Así que no pueden comer de todos los árboles. Se puede decir que hay una media verdad ahí metida, ¿no es cierto? Detrás de cada pecado que practicamos existe una mentira que estamos creyendo. Parte de nuestra tarea como predicadores, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto, con plantar ¿qué? Principios de la palabra de Dios en la vida, en los corazones de las personas. Eso es algo que debemos tener presente a la hora de predicar. El cambio siempre comienza en la mente. Es por eso que siempre, ¿no es cierto?, debemos apuntar a la mente de las personas, a la razón, al saber, al reflexionar. Luego los guiamos, ¿no es cierto?, a este proceso con el corazón y posterior con la voluntad. Para cambiar el corazón de las personas debemos cambiar sus creencias. Es parte de la tarea de quien predica, ¿no es cierto? Y no con nuestra verdad, no con nuestra experiencia, sino que con principios de reino, con principios del Señor. Es eso lo que nos da aliento cuando estamos débiles, es eso lo que nos da esperanza, y es eso lo que debemos hacer, lograr que las personas logren adquirir estos principios en su vida, los apliquen, los guarden y los vivan. Parte de la tarea que tenemos que hacer. Cambiar el comportamiento sin cambiar sus creencias no es efectivo. ¿Por qué digo esto? Muchas veces me topo con personas que me dicen, pastor, lo que usted me diga yo lo hago. Pero si usted me dice que tengo que estar de cabeza a las 4 de la mañana, yo voy a estar ahí pero usted me lo tiene que decir. Pero si yo no le digo nada, no hace nada. Esa persona está actuando y está obedeciendo, está simplemente cambiando su comportamiento y su creencia, o sea, sin cambiar lo que cree, lo que entiende. Esa persona me está obedeciendo a mí, ¿por qué? Porque seguramente tiene un cariño a mí, o porque tiene clara, no sé, su posición como creyente y ve al pastor como el jefe de la empresa, entonces para estar bien con el pastor lo hace, pero esa persona no está obedeciendo a Dios, esa persona no quiere agradar al Señor. Y cambio de mente, ese arrepentimiento lo hablamos, ¿no es cierto? Es metanoia,
y en ese proceso nosotros debemos constantemente ayudar a acompañar a las personas, no solo decirles lo que tienen que hacer, sino que cómo hacerlo también, ser práctico. Y por último, la predicación más profunda es predicar para arrepentimiento, iluminar la mente y confrontar la voluntad, el hacer. Eso, adelante estudio. Buenísimo, Felipe. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algo que decir respecto a la clase. Creo que ya en este punto de todo lo que hemos avanzado en estas 4 clases, se vienen como a unir muchos conceptos y muchas cosas para poder tomar herramientas para lo que queremos hacer. Y esto no solamente el arte de predicar no tiene que ver con una plataforma, sino que tiene que ver con un estilo de vida también. ¿Qué es lo que yo proclamo? ¿Cómo lo proclamo? ¿De qué manera lo proclamo en cualquier escenario de la vida? No sé si ahí quieres aportar respecto a eso, Felipe, pero el fin de un predicador no es llegar a la plataforma, sino que tiene que ver con ser también esa agua viva, ser esa palabra que está iluminando a los demás. Quizás recuerde esto, las personas escuchan de 2 maneras, con los oídos y con los ojos. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien tiene algo que decir? Están escribiendo, muy buena clase, Dylan, me encantó, pude aprender muchísimo más. Pamela, excelente clase, muy edificante, bendiciones. Así que te damos gracias. Te damos gracias, Felipe, por este tiempo, por el sacrificio que has hecho, por estar con nosotros, por creer también en el proyecto, que dijiste que sí al tiro, y de verdad, aquí hay gente de Santiago, de Concepción, creo que de Argentina, que están conectados hoy día para poder aprender. Así que de verdad te damos gracias por este tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si puedes sacar el PDF y así los vemos a todos en la sala. Ahí sí. Sí. Ahí sí. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Yo? La Gemima. Lo que pasa es que sí, hay algo que me hizo mucho sentido y recordé a mi papá, en verdad. Cuando mencionaba Felipe sobre esto de llevar la razón, el corazón y la voluntad a este tema, porque una vez le pregunté a mi papá, yo era chica, papá, ¿qué es más importante, las emociones o el espíritu? Y él me dio una respuesta bien sabia y bien interesante, me dijo, Dios nos hizo integrales, es importante todo, hija, el espíritu, las emociones, el cuerpo. Entonces, bueno, mi pregunta iba hacia otro lado, sí, en realidad en ese tiempo, pero yo dije, sí, es verdad, porque a veces espiritualizamos todo o nos cargamos mucho las emociones, pero al final somos un todo. Entonces, hay que llegar, hay que unir todas esas partes. O sea, lo encontré súper, me recordó mucho a lo que mi papá un día me dijo. Así que Súper. me encantó. Súper, súper. Quizás, claro, si le llevamos a un ejemplo tan gráfico en nuestro cuerpo, ¿qué es más importante, el sistema óseo o el sistema nervioso? ¿Es más Claro, importante todo. la piel o es todo? Yo saco el sistema óseo y soy una masa amorfe que no puede moverse. Si saco la piel me muero, en fin, los órganos. Somos seres integrales, como dicen. Súper. Buenísimo. No sé si alguien más quiere decir algo, aportar algo a la clase. ¿No? ¿Todo bien? Dedito para arriba, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo mal? Más o menos. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Le entristece? ¿Le enflorece? Me enoja. ¿Me enoja? No, Dios muchísimas les bendiga. gracias y nos vemos la próxima semana. Excelente. Solamente tengo 2 propuestas de hacer esta clase el día sábado temprano o mediodía por ahí. Voy a formar bien el horario, o si no, nos corremos un miércoles más, ¿ya? Quiero que me respondan, si me pueden responder por interno y personal, o sea, por WhatsApp me responden, creo que todos tienen mi contacto, me responden, soy Jonathan, y
tanto, prefiero esto, sí, para ir viendo cómo va y cómo hay más disponibilidad. Creo que puede funcionar más si nos aplazamos una semana más, si nos corremos una semana más. Por ahí quiero también como saber un poco y tantear cómo va el tema, ¿ya? Así que me lo responden por interno, por WhatsApp y nada. Y la próxima semana vamos, como les dije, vamos a estar con otro invitado. Supuestamente la clase de hoy día era cuerpo y voz. Así que cómo trabajar nuestro cuerpo, cómo trabajar la voz. La voz es súper importante en la predicación, en cómo yo transmito. Así que va a haber un fonoaudiólogo y un actor de teatro que nos van a estar ayudando en este proceso también. Y vamos a terminar con diferentes estilos de storytelling, no tan solo hablado, sino que también en fotografía, en redes sociales, y cómo esto puede impactar, cómo podemos predicar de una manera distinta, ¿ya? Y terminamos al final con la clase de la exposición que cada uno de ustedes, la Katy, ¿DiCaprio? No. No, Ernesto Belloni. No. No. Pero, y terminamos al final con la exposición de cada uno con el TED que tiene que formular, que ya estoy haciendo una pauta para que podamos ir trabajando ya de aquí en estas 4 clases a su clase final, ¿ya? Así que nada, gracias Felipe por todo. Buenísimo. Dios te bendiga. Muchas gracias, Jaycee, por la invitación, la consideración. Espero haber sido de bendición. Me bendice igual sus Totalmente. palabras y sus comentarios, saber de que así lo fue. Me Sí, encantaría tener totalmente. esta maquinita que tenían los de Men in Black. Todo lo que dije que salió de mí, de mi carne, de mi intelecto, de mi lógica, de mi experiencia, que no aporte, que entorpezca, miren aquí. Y mi oración es de que el Señor ponga en sus corazones aquello que está en su corazón para ustedes, para sus ministerios, y que eso lo puedan absorber y que esas sean las herramientas que les sirvan para este hermoso arte, este loco arte que es la predicación. Es una pasión, les animo, les felicito por estar en instancias como esta y les animo a sumergirse en la palabra de Dios. Y ojo, y permíteme, Jaycee, Sí. consejo, por sobre todo, guarden su corazón, como dice la palabra. Nunca se olviden de tener esta hambre y este deseo de Dios. Pasa de que me he dado cuenta que por muchas épocas de mi vida, aún estando inmerso todos los días estudiando la Biblia, compartiendo, me di cuenta que no lo estaba buscando. No estaba buscando a Dios. No lo estaba deseando, no lo estaba anhelando. Y es fuerte, porque como pastor estoy en oración, hago esto, desarrollo estudios, me invitan a predicar, demuestro ahí una pasión por el Señor, pero yo no lo estaba buscando, yo no lo estaba anhelando. Estaba yendo a la Biblia para sacar sermones, estaba yendo a la Biblia para hacer estudios, para hacer talleres, para hacer plenarias, para responder a toda la labor pastoral, a las invitaciones que pueden sugerir, pero yo no lo estaba buscando, yo no lo estaba deseando, no lo estaba anhelando. Guarden su corazón, busquen siempre al Señor, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así debiese clamar mi alma por ti. Así que siempre busquen eso, evalúen eso, y no se olviden nunca de buscar, de desear, de anhelar al Señor, de pasar tiempos con Él, de conocerle, de apasionar, en fin. Eso les podría decir. Y nada, muchas gracias a cada uno de ustedes. Para mí es una bendición haberles conocido y haber compartido con cada uno de ustedes. Gracias, Jaycee, por la invitación. Gracias a ti, amigo. Bendiciones. Mira la Mariela con su fondo. Qué creativa. Qué lindo. Muy bien, que estén bien. Me Nos despido. vemos. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.